Los médicos dijeron que podría ser mi última noche en este mundo, pero mi único hijo respondió: estoy ocupado llevando a mi esposa a cenar. De todas formas, a mi mamá no le queda mucho tiempo. Esa noche del 15 de marzo, mientras las máquinas monitoreaban mi corazón que había fallado por tercera vez, escuché cada palabra cruel que mi hijo Miguel le dijo al doctor por teléfono. Doctor, mire, estoy en el Pujol con mi esposa. ¿Sabe cuánto cuesta una reservación aquí? Llevamos meses esperando esta mesa. Si mi mamá se va a morir, pues que se muera. Pero yo no voy a desperdiciar esta cena por una falsa alarma más. Esas fueron sus palabras exactas. Después de 68 años en este mundo, después de haberle dado todo lo que tenía y más, mi propio hijo me estaba desechando como basura por una cena de 2,000 pesos. Pero ahí, conectada a esos cables, con el sabor metálico del miedo en la boca, algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue mi corazón el que murió esa noche. Fue Ana la pendeja. Ana la que siempre decía que sí. Ana la que se sacrificaba hasta el último peso por un hijo que claramente no lo merecía. Lo que nació en esa cama de hospital fue otra mujer completamente diferente. Una mujer que había trabajado 45 años como secretaria, que había ahorrado cada centavo, que había comprado 3 propiedades con su sudor y que tenía en el banco exactamente 2,800,000 pesos que mi hijo creía que eran suyos por derecho divino. Una semana después, cuando salí del hospital caminando por mi propio pie, lo primero que hice fue llamar a mi banco. Buenos días, habla Ana López. Quiero cerrar todas las cuentas donde aparezca Miguel López como beneficiario. Todas, ahora mismo. 2 horas después mi teléfono sonó 47 veces. Miguel llegó a mi casa más pálido que un muerto gritando: «Mamá, ¿qué hiciste? El banco me bloqueó todo. Me van a embargar la casa. Valentina está llorando. Tienes que arreglar esto». Pero lo que él no sabía es que esa era solo la primera jugada de un plan que llevaba una semana preparando. Porque resulta que mientras él me daba por muerta, yo contraté a una investigadora privada. Y lo que esa mujer descubrió sobre la vida secreta de mi hijo querido me quitó las últimas dudas de que estaba haciendo lo correcto. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que voy a contarte sobre los secretos que descubrí de Miguel, sobre el dinero que había estado robándome durante años y sobre la venganza perfecta que le preparé, te va a dejar sin palabras, como me dejó a mí cuando supe toda la verdad. Mi nombre es Ana López, tengo 68 años y durante 45 años trabajé como secretaria en la Secretaría de Educación Pública. Me casé a los 22 años con Roberto López, que en paz descanse, y tuvimos a nuestro único hijo Miguel cuando yo tenía 25 años. Roberto murió hace 12 años de cáncer y desde entonces he vivido sola en mi casa de Lindavista, una casa que compré con mis propias manos trabajando doble turno durante años. Cuando Roberto se enfermó, vendí mi primera propiedad para pagar sus tratamientos. Cuando murió, vendí la segunda para pagar el funeral que él merecía. Pero siempre, siempre mi prioridad fue Miguel. Ese niño era mi adoración, mi razón de vivir. Le pagué universidad privada en el TEC de Monterrey. Le compré su primer coche, le di el enganche de su casa cuando se casó con Valentina hace 8 años. Todo con mi pensión de 18,000 pesos mensuales y los ahorros que había juntado durante décadas. Miguel estudió administración de empresas y siempre me dijo que era muy exitoso, que tenía su propia consultoría. Mamá, estoy ayudando a empresas grandes, pero ¿sabes cómo es esto de los pagos? A veces se tardan. Y yo, como la tonta que era, siempre le creí. Cuando necesitaba dinero para inversiones importantes, yo sacaba de mis ahorros. Cuando Valentina quería remodelar la cocina, yo les prestaba. Cuando se iban de vacaciones a Cancún o a Puerto Vallarta, yo les daba para que no batalles, mijo. Es que mamá, tú sabes que Valentina viene de una familia muy fresa y no puedo quedar mal con sus papás. Necesito mantener cierta imagen por mi trabajo. Esas eran sus palabras exactas cada vez que me pedía dinero. Y yo
como la pendeja más grande del mundo, siempre sacaba mi chequera. «Mijo, lo que necesites. Para eso están las madres, ¿verdad?», le decía mientras firmaba otro cheque de 50,000, de 80,000, de 100,000 pesos. En estos 8 años de su matrimonio, calculé que les había dado más de 1,200,000 pesos. Dinero que salía directamente de la venta de mis propiedades, de mis ahorros del Infonavit, de mi pensión completa que yo no tocaba para nada personal. Yo vivía con 3,000 pesos al mes para mis gastos. Compraba en el mercado lo más barato. No me compraba ropa nueva. No iba al doctor particular para no gastar. Todo por darle a Miguel la vida que yo creía que se merecía. Valentina, por su parte, siempre fue educada conmigo, pero fría. Muy fría. «Gracias, suegrita», me decía cuando le daba dinero, pero nunca me invitaba a sus reuniones familiares. Nunca me incluía en las fotos que subía a Instagram de sus cenas elegantes, sus viajes, sus compras en Palacio de Hierro. «Es que, Ana, tú no entiendes estas cosas sociales», me dijo una vez Miguel cuando le pregunté por qué nunca me invitaban a las fiestas de cumpleaños de Valentina. «Son eventos muy específicos, de gente de cierto nivel». ¿Cierto nivel? Yo era quien pagaba ese pinche nivel. Los últimos 2 años, las peticiones de dinero se hicieron más frecuentes y más grandes. «Mamá, necesito 200,000 pesos urgentes. Es una inversión que no puedo dejar pasar. Mamá, se descompuso el coche de Valentina. Necesitamos 150,000 para el arreglo. Mamá, tenemos una oportunidad de negocio, pero necesitamos 300,000 pesos. Y yo, siempre yo, sacando dinero que ya no tenía. Hasta que tuve que hipotecar mi casa. Mi propia casa. La casa donde había vivido con Roberto, donde había criado a Miguel, donde estaban todos mis recuerdos. No te preocupes, mamá. En 6 meses te devuelvo todo con intereses. Tú sabes que siempre cumplo, me decía Miguel, mientras yo firmaba los papeles en el banco, con la mano temblándome. Pero los 6 meses se convirtieron en 1 año, y el año se convirtió en 2. Y cada vez que le preguntaba por mi dinero, Miguel tenía una excusa nueva. «Está difícil la situación económica, mamá. Los clientes no han pagado. Dame otros 6 meses más». Hasta que llegó esa noche en el hospital, esa noche donde descubrí qué tanto valía realmente para el hijo al que le había dado todo. Los primeros signos de que algo estaba muy mal empezaron hace 2 años, pero yo estaba tan ciega por el amor de madre que no quise verlos. Todo comenzó cuando fui a visitar a Miguel un martes por la tarde. Toqué el timbre de su casa en Satélite Norte, esa casa bonita de 2 pisos que yo les había ayudado a comprar. Y Valentina abrió la puerta con una cara que nunca le había visto. «Ay, Ana, qué pena. Miguel no está. Se fue a Guadalajara por trabajo. No sabía que venías». Pero yo pude ver perfectamente el coche de Miguel estacionado en el garaje. Su Jetta gris, el que yo le había ayudado a pagar. «Valentina, ahí está su coche», le dije señalando hacia el garaje. «Ah, sí, es que... se fue con un cliente. Sí, eso, un cliente pasó por él». Y cerró la puerta tan rápido que casi me agarra los dedos. Esa misma semana, Miguel me habló para pedirme dinero otra vez. «Mamá, necesito 80,000 pesos urgentes. Es para un curso de especialización que me va a abrir muchas puertas». Cuando llegué a su casa con el cheque, vi algo que me partió el corazón. En la sala había cajas y cajas de Amazon, cajas enormes. Valentina estaba abriendo una que tenía una televisión Samsung de 65 pulgadas. «¿Y eso, mija?», le pregunté. «Ah, esto. Es que Miguel cerró un contrato muy bueno esta semana. Decidimos renovar algunas cosas de la casa y siguió desenvolviendo la televisión como si nada. Pero yo acababa de darle 80,000 pesos porque supuestamente no tenía dinero para un curso. ¿De dónde había salido el dinero para una televisión de 40,000 pesos? Un mes después, vi en el Facebook de Valentina fotos de una cena en Quintonil. Quintonil, uno de los restaurantes más caros de toda la Ciudad de México. En las fotos se veía muy feliz, brindando con champán, con un vestido que yo sabía que costaba mínimo 15,000 pesos.
porque lo había visto en Liverpool. El pie de foto decía, Celebrating our success. Life is good when you work hard. Celebrando nuestro éxito. La vida es buena cuando trabajas duro. ¿Trabajas duro? ¿Trabajas duro con mi dinero? Esa misma semana Miguel me habló llorando, literalmente llorando. Mamá, estoy desesperado. Se me ponchó una llanta del coche y no tengo ni 500 pesos para arreglarla. ¿Me puedes prestar aunque sea 1,000 pesos? Te juro que mañana te los devuelvo. Y yo, como la idiota que era, le transferí 2,000 pesos al instante. Para que te alcance para gasolina también, mijo. Pero al día siguiente, Valentina subió una historia a Instagram desde un spa en Polanco. Un spa donde los masajes cuestan mínimo 3,000 pesos. Me time, escribió con caritas felices. Ahí fue cuando empecé a sumar 2 más 2, y no me estaba dando 4. Las mentiras se volvieron más descaradas. Una tarde de domingo fui a su casa sin avisar, cosa que nunca hacía, pero tenía ganas de ver a mi hijo. Cuando llegué, estaban descargando muebles nuevos de una camioneta de Liverpool. «Mijo, ¿qué es todo esto?», le pregunté a Miguel. «Ah, mamá, es que, nos ganamos un concurso. Sí, un concurso de la empresa donde trabajo. Nos dieron estos muebles como premio». ¿Un concurso? ¿En serio me estaba diciendo que se había ganado una sala completa de 80,000 pesos en un concurso? Pero lo que más me dolió fue lo que pasó en mi cumpleaños número 67, el año pasado. Yo había estado muy emocionada porque Miguel me dijo que me iba a hacer una fiesta sorpresa. «Mamá, no hagas planes para el sábado. Tengo una sorpresa muy especial para ti. Invité a toda la familia, va a estar padrísimo». Yo me compré un vestido nuevo, de los pocos que me he comprado en años. Me arreglé el pelo en la estética, me puse mis aretes buenos, los que me había regalado Roberto. Estaba feliz, ilusionada. A las 7 de la tarde llegué a su casa, como habíamos quedado. Toqué el timbre y nadie respondió. Volví a tocar, nada. Le marqué a Miguel y me mandó directo al buzón. Me senté en mi coche esperando. A las 8 de la noche vi llegar el coche de Miguel, pero no venía solo. Venía con Valentina y los dos se veían muy elegantes, como si vinieran de algún evento. Cuando me vieron en el coche, Miguel se puso pálido. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Mijo, es mi fiesta sorpresa. Me dijiste que viniera a las 7. Miguel y Valentina se vieron entre ellos con una cara que jamás voy a olvidar. Era la cara de 2 personas que acababan de ser descubiertas en una mentira. «Ay, mamá, se me olvidó por completo. Es que tuvimos una emergencia familiar de Valentina. Su abuela se puso mal y tuvimos que ir al hospital. Ya es muy tarde para hacer la fiesta». Pero Valentina tenía olor a perfume caro y traía una bolsita de un restaurante elegante en la mano. No olía a hospital, olía a mentira. «Mejor lo hacemos la próxima semana, ¿sí, mamá? Te compensamos». Nunca me compensaron. Mi cumpleaños pasó sin fiesta, sin familia, sin nada. Yo me fui a mi casa y lloré toda la noche. Pero lo peor, lo que realmente me abrió los ojos, fue lo que pasó hace 4 meses. Yo estaba en el banco haciendo un trámite cuando la ejecutiva me dijo: «Señora López, veo que usted tiene un beneficiario en su cuenta de ahorros. ¿Está segura de que quiere mantener ese arreglo?» «¿Beneficiario? ¿Cuál beneficiario?» «Su hijo Miguel López. Él tiene acceso completo a esta cuenta desde hace 3 años. Puede retirar dinero cuando guste sin su autorización». Se me heló la sangre. Yo nunca le había dado acceso a mi cuenta a Miguel. Nunca había firmado esos papeles. «Señorita, debe haber un error. Yo nunca autoricé eso. Aquí tengo su firma, señora López. Mire». Y me mostró unos papeles que efectivamente tenían mi firma, pero yo no recordaba haber firmado eso jamás. Hasta que me acordé. Hace 3 años, Miguel me había llevado al banco porque supuestamente yo necesitaba actualizar mis datos. Me había dicho que era puro trámite, que firmara donde él me dijera porque él ya había revisado todo. Como la pendeja que era, firmé sin leer. Firmé sin preguntar.
Firmé confiando en mi hijo. Ese día pedí el estado de cuenta de los últimos 3 años. Y lo que vi ahí me quitó las ganas de vivir. Miguel había estado retirando dinero de mi cuenta cada mes. Cada pinche mes durante 3 años. Retiros de 10,000, de 15,000, de 20,000 pesos. Sin decirme nada, sin pedirme permiso. En total había sacado 847,000 pesos de mi cuenta, mi dinero. El dinero que yo había ahorrado trabajando desde los 23 años. Esa noche confronté a Miguel por teléfono. Miguel, ¿por qué has estado sacando dinero de mi cuenta sin decirme? Hubo un silencio larguísimo. Después me dijo, con una voz que no reconocí, mamá, ese dinero lo necesitaba para inversiones. Iba a decirte, pero no quería preocuparte. Además, ese dinero al final va a ser mío cuando tú te mueras, ¿no? Solo lo estoy usando antes. Cuando yo me muera, solo lo estaba usando antes. Mi propio hijo acababa de decirme que estaba esperando que me muriera para quedarse con mi dinero, y que mientras tanto se sentía con derecho de tomarlo cuando se le diera la gana. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 6 de la mañana, viendo el techo, preguntándome en qué momento había criado a un hijo tan desgraciado. Pero lo que pasó en el hospital 3 semanas después terminó de abrirme los ojos para siempre. Ahí, en esa cama de hospital, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de mi corazón enfermo, fue cuando finalmente entendí quién era realmente mi hijo. El doctor había sido muy claro conmigo antes de hacer la llamada. Señora López, su condición es grave. Ha tenido 3 infartos en las últimas 2 semanas. Su corazón está muy débil. Esta noche es crítica. Necesitamos llamar a su familiar más cercano. Yo le di el número de Miguel, pensando que mi hijo dejaría todo por venir a verme, que correría al hospital como cualquier hijo haría por su madre. Pero cuando el doctor puso el altavoz sin darse cuenta, escuché la conversación completa. Doctor Ramírez, habla del Hospital Ángeles para informarle sobre su mamá, la señora Ana López. Ah, sí. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Como si mis infartos fueran una molestia recurrente. Su madre está en estado crítico. Ha tenido otro infarto y necesitamos que venga inmediatamente. Podría ser su última noche. Ay, doctor, mire, ahorita estoy en el Pujol con mi esposa. ¿Sabe cuánto costó conseguir esta reservación? Llevamos 3 meses en lista de espera. Si mi mamá se va a morir, pues que se muera, pero yo no voy a desperdiciar esta cena. Señor López, entiendo, pero su madre podría no pasar la noche. Doctor, a ver, seamos realistas. Mi mamá ya está muy vieja, ya no le queda mucho tiempo de todas formas. Que sufra hoy o mañana, ¿cuál es la diferencia? Yo mañana paso por el hospital a ver si ya se murió o todavía está jodiendo. El doctor se quedó callado unos segundos, claramente sorprendido por lo que acababa de escuchar. Señor López, creo que no entiende la gravedad. Doctor, entiéndale. Mi mamá ya cumplió su función, ya me crió, ya me pagó mis estudios, ya me ayudó con mi casa. Ahorita lo único que hace es gastar dinero en doctores y medicinas. Si se muere, hasta me hace un favor porque ya no voy a tener que estar manteniendo a una vieja inútil. Vieja inútil. Mi propio hijo me había llamado vieja inútil. Ahí, en esa cama, con esas palabras resonando en mis oídos, sentí como si algo dentro de mí se rompiera para siempre. Pero no fue mi corazón. Fue algo mucho más profundo. Fue la imagen que tenía de mi hijo, el amor ciego que le tenía, la ilusión de que algún día me iba a valorar. El doctor colgó sin decir nada más. Se volteó hacia mí y vi en sus ojos una mezcla de tristeza y enojo. Señora López, ¿usted escuchó eso? Sí, doctor. Escuché cada palabra. Lo siento mucho. En 30 años trabajando en este hospital, nunca había escuchado algo así. Esa noche no dormí nada. No por el dolor del infarto, sino por el dolor del alma. Me quedé despierta toda la noche pensando en los últimos 43 años de mi vida. En todas las veces que había dicho no a las cosas que yo quería para darle a Miguel lo que él quería.
en todas las noches que me había quedado sin cenar para que él pudiera comer mejor, en todos los trabajos extras que había aceptado para pagarle sus caprichos. Y por primera vez en mi vida me pregunté, ¿y yo qué? ¿Cuándo había sido mi turno de ser importante? ¿Cuándo alguien había sacrificado algo por mí? Al día siguiente, cuando ya me sentía un poco mejor, le pedí a la enfermera que me trajera mi bolsa. Ahí dentro tenía algo que ni Miguel ni Valentina sabían que existía. Una libreta pequeña, de esas de pasta dura, donde durante los últimos 15 años había apuntado cada peso que le había dado a Miguel, cada préstamo, cada ayudita, cada transferencia. Lo había hecho porque soy muy ordenada con el dinero, pero nunca pensé que esa libreta se iba a convertir en mi salvación. Empecé a pasar las hojas y a sumar. Los números me dejaron sin aliento. En 15 años le había dado a Miguel exactamente 2.347.000 pesos. 2.347.000 pesos de mi dinero. Dinero que yo había ganado trabajando desde los 23 años hasta los 67. Dinero que había ahorrado peso por peso, sacrificándome todo lo que se pudieran imaginar. Pero eso no era lo más impactante. Lo más impactante era que esa libreta también me recordó algo que había olvidado completamente. Hace 5 años, cuando Roberto murió, él me había dejado algo que yo nunca le había contado a Miguel. Roberto había comprado en secreto unos terrenos en Tepoztlán cuando estábamos jóvenes. Los había pagado poco a poco, sin que yo me diera cuenta, como una sorpresa para nuestra vejez. Cuando murió, el notario me entregó las escrituras. Esos terrenos ahora valían más de 1.500.000 pesos. Y estaban completamente a mi nombre. También tenía mi casa de linda vista, que estaba hipotecada, pero que valía aproximadamente 3 millones de pesos. Y tenía una cuenta de ahorros en Bancomer, que Miguel no conocía, donde yo guardaba mi aguinaldo y mis bonos cada año. Esa cuenta tenía 890.000 pesos. En total, yo tenía un patrimonio de más de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos que mi hijo creía que eran suyos automáticamente cuando yo me muriera. Pero ahí, en esa cama del hospital, tomé la decisión más importante de mi vida. Miguel no iba a ver ni un peso de mi dinero, ni un peso. Al tercer día en el hospital, recibí una visita que cambió todo. Era la licenciada Carmen Morales, una abogada especializada en derecho familiar, que trabajaba dando asesoría gratuita a adultos mayores en el hospital. Señora López, el doctor me platicó su situación. Quería preguntarle si le interesaría conocer sus opciones legales. ¿Opciones legales? Sí, usted tiene derecho a proteger su patrimonio de familiares abusivos. También puede recuperar dinero que haya sido tomado de sus cuentas sin autorización real. ¿Recuperar dinero? Señora López, si su hijo tiene acceso a su cuenta bancaria, pero usted firmó esos papeles bajo engaño, eso se considera fraude. Es un delito. Y todos esos retiros no autorizados se pueden reclamar legalmente. Por primera vez en una semana sonreí. No una sonrisa triste, sino una sonrisa de una mujer que acababa de encontrar su poder. Licenciada, platíqueme más. Durante 2 horas, la licenciada Carmen me explicó todo lo que podía hacer legalmente para protegerme de Miguel. Me explicó cómo cambiar beneficiarios, cómo hacer un testamento que fuera blindado, cómo demandar por fraude, cómo recuperar dinero robado. Pero lo más importante que me dijo fue esto. Señora López, usted tiene poder. Mucho más poder del que cree. Su hijo la ha manipulado para que se sienta dependiente de él, pero la realidad es que él depende completamente de usted. Sin su dinero, su vida de lujo se acaba mañana mismo. Cuando salí del hospital una semana después, ya no era la misma Ana López que había entrado. Era una mujer con un plan. Una mujer que había decidido que ya era hora de que Miguel aprendiera lo que significaba valerse por sí mismo. Lo primero que hice al llegar a mi casa fue llamar a mi banco. Buenos días, habla Ana López. Quiero cerrar todas las cuentas donde aparezca Miguel López como beneficiario. Todas, ahora mismo. La ejecutiva del banco se quedó callada unos segundos. Señora López,
¿Está segura? Su hijo tiene acceso a estas cuentas desde hace 3 años. Precisamente por eso las quiero cerrar. Y quiero saber exactamente cuánto dinero ha retirado de mis cuentas en estos 3 años. Mientras esperaba que me dieran la información, marqué a la licenciada Carmen. Licenciada, habla Ana López del hospital. ¿Se acuerda de mí? Claro, señora López. ¿Cómo está? Muy bien. Quiero contratar sus servicios. Y también necesito que me recomiende a un investigador privado. Uno bueno. ¿Un investigador privado? Sí. Quiero saber exactamente en qué ha estado gastando mi hijo el dinero que me ha robado durante años. Quiero pruebas de todo. Esa misma tarde, conocí a Rodrigo Mendoza, un investigador privado que trabajaba principalmente casos de infidelidad y fraude familiar. Un hombre serio, de unos 50 años, que me inspiró confianza desde el primer momento. Señora López, entiendo que quiere investigar a su hijo. ¿Qué específicamente necesita saber? Quiero saber si realmente tiene el trabajo que dice tener. Quiero saber en qué gasta el dinero que me quita. Quiero saber si hay cosas que me está ocultando. Quiero saber todo. Entendido. Voy a necesitar que me proporcione toda la información que tenga. Números de teléfono, direcciones, redes sociales, placas de coches, todo lo que pueda. Le di toda la información de Miguel y Valentina. Sus direcciones, sus teléfonos, sus cuentas de Instagram y Facebook, las placas de sus coches, los nombres de sus supuestos trabajos. ¿En cuánto tiempo podría tener información? Deme 2 semanas para investigación básica. En un mes le tendré un reporte completo con fotos, videos y documentos. Perfecto. Págame por adelantado. Quiero el mejor trabajo posible. Mientras Rodrigo investigaba, yo comencé mi propia estrategia silenciosa. Primero fui al banco y cerré todas las cuentas donde Miguel tenía acceso. Abrí cuentas nuevas en otro banco, en BBVA, donde Miguel no tenía ninguna información. Transferí todos mis ahorros a esas cuentas nuevas. Segundo, fui con un notario a actualizar mi testamento. Borré completamente a Miguel como heredero y dejé todo mi dinero y propiedades a organizaciones de ayuda a adultos mayores abandonados. Tercero, contraté a un contador para que revisara todos mis estados de cuenta de los últimos 5 años y calculara exactamente cuánto dinero me debía Miguel. No solo lo que había robado de mis cuentas, sino también todos los préstamos que nunca me había pagado. Pero, lo más importante, decidí que Miguel no podía sospechar nada. Tenía que seguir comportándome como la mamá pendeja que siempre había sido hasta que tuviera todas las pruebas en mis manos. Así que cuando Miguel me llamó 3 días después de salir del hospital, actué como si nada hubiera pasado. «Mamá, ¿cómo estás? Supe que saliste del hospital». «Ay, mijo, ya estoy mejor. Gracias por preguntar. ¿Sabías que el banco me bloqueó las cuentas? No puedo sacar dinero». «¿En serio? No sabía, mijo. Debe ser un error del sistema. ¿Puedes hablar al banco para arreglarlo? Es urgente». «Claro, mijo, mañana hablo». Por supuesto, nunca hablé al banco, pero Miguel no tenía por qué saberlo. Una semana después, Miguel llegó a mi casa muy alterado. «Mamá, el banco dice que cerraste las cuentas. ¿Por qué hiciste eso?» Yo estaba preparada para esa pregunta. «Ay, mijo, es que el doctor me dijo que después del infarto era mejor simplificar mis finanzas, que tener tantas cuentas me estresaba mucho. Por eso cerré algunas. Pero mamá, yo necesito acceso al dinero para emergencias». «Claro, mijo, no te preocupes. Si necesitas algo, nada más me dices y yo te transfiero». Miguel se veía nervioso, pero aceptó mi explicación. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel me pidió dinero 3 veces. La primera vez fueron 25,000 pesos para reparar el coche. La segunda vez fueron 40,000 pesos para pagar la renta. La tercera vez fueron 60,000 pesos para una emergencia médica de Valentina. Yo le dije que sí a todo, pero no le transferí ni un peso. Le inventé excusas diferentes cada vez. «Ay, mijo, el sistema del banco está fallando». «¿Mijo?
Parece que hay un problema con mi cuenta. Mi tarjeta está bloqueada. Déjame ir al banco mañana. Miguel se estaba desesperando, pero yo seguía actuando como la viejita confundida que él creía que era. Mientras tanto, Rodrigo me llamaba cada tercer día para darme reportes preliminares. Señora López, su hijo no trabaja donde dice que trabaja. ¿Cómo? Fui a la supuesta oficina de consultoría donde dice que trabaja. No existe. Es una dirección falsa. ¿Y entonces de qué vive? Por lo que he visto hasta ahora, vive exclusivamente del dinero que usted le da. No tiene ningún ingreso real. Cada reporte de Rodrigo era como una puñalada más en el corazón, pero también me daba más fuerza para seguir con mi plan. Señora López, hay algo más que debe saber. Su hijo y su nuera van muy seguido a casinos, específicamente al Casino City y al Hipódromo de las Américas. ¿Casinos? Sí, los he seguido 3 veces en las últimas 2 semanas. Gastan dinero como si fuera agua. He visto a su hijo perder 15,000 pesos en una sola noche. Mi dinero. Miguel estaba apostando mi dinero en los casinos. ¿Hay algo más? Sí, señora López. Su nuera no está desempleada como usted cree. Trabaja como vendedora en una boutique de ropa cara en Polanco, pero por lo que he investigado, su sueldo es de máximo 8,000 pesos al mes. No podría costear ni la mitad de las cosas que tiene. Todo empezaba a tener sentido. Valentina sí trabajaba, pero ganaba muy poco. El dinero para su vida de lujo venía de mí. Todo venía de mí. 2 semanas después, Rodrigo me entregó el reporte completo. Era un sobre manila grueso, lleno de fotos, documentos y videos. Señora López, lo que está en este sobre va a ser muy difícil de ver. ¿Está preparada? Estoy preparada. Esa noche en mi sala, abrí el sobre y vi mi vida destruida en fotografías. Fotos de Miguel y Valentina en restaurantes carísimos, brindando con champán de 3,000 pesos la botella. Fotos de Miguel en el casino, apostando fajos de billetes. Fotos de Valentina comprando bolsas de 25,000 pesos en Palacio de Hierro. Pero lo que más me dolió fueron las fotos de Miguel en joyerías. Rodrigo había investigado y descubierto que Miguel había vendido el reloj de su papá. El reloj Omega que Roberto había comprado cuando nació Miguel. El reloj que era su herencia más preciada. Miguel lo había vendido por 45,000 pesos en el Monte de Piedad para apostar en el casino. También había fotos de algo que jamás me esperé. Miguel con otra mujer. Una mujer joven, rubia, que no era Valentina. Las fotos eran de ellos besándose en el estacionamiento de un hotel de paso en Tlalnepantla. Rodrigo había investigado a la mujer. Se llamaba Jessica, tenía 28 años, y Miguel le había estado pagando la renta de un departamento en la Roma Norte. Le pagaba 18,000 pesos mensuales de renta, más todos sus gastos. Como había dinero, Miguel tenía una paz de amante. Al final del reporte había una hoja con el resumen financiero que había hecho el contador. En los últimos 5 años, Miguel me había quitado, entre robos directos y préstamos nunca pagados, la cantidad exacta de 2,847,000 pesos. Pero según las investigaciones de Rodrigo, Miguel había gastado más de 3,200,000 pesos en lujos, apuestas, regalos para su amante y vida cara. La diferencia la había cubierto con tarjetas de crédito que ahora debía. Miguel no solo me había robado. Miguel estaba endeudado hasta el cuello. Esa noche no pude dormir, no de tristeza, sino de emoción, porque finalmente entendía que tenía todas las cartas en mis manos. Al día siguiente llamé a la licenciada Carmen. Licenciada, ya tengo todas las pruebas. ¿Cuándo empezamos a desactuar? Cuando usted esté lista, señora López. Estoy lista, pero quiero hacer esto a mi manera. Quiero que Miguel sepa exactamente por qué está pasando lo que le va a pasar. Si estás viviendo algo similar, no estás sola. A veces los hijos que más amas son los que más te lastiman. Perfecto. ¿Cuál es su plan?
Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa que no era de tristeza, sino de una mujer que finalmente había encontrado su poder. Voy a organizar una cena familiar. Una cena donde Miguel va a descubrir que su mamá pendeja ya se murió. Miguel, ven a cenar el domingo. Quiero cocinar para ti y para Valentina, como en los viejos tiempos. Miguel se escuchó sorprendido por teléfono. ¿En serio, mamá? ¿No estás muy cansada después del hospital? No, mijo, al contrario. Después de todo lo que pasé, me di cuenta de lo importante que es la familia. Quiero pasar tiempo con ustedes. Está perfecto, mamá. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. ¿Y Miguel? Sí, trae el apetito. Va a ser una cena muy especial. El domingo llegó y yo estaba más nerviosa que nunca. Pero no era nervios de miedo. Era la emoción de una mujer que finalmente iba a hacer justicia. Preparé la comida favorita de Miguel: mole poblano con pollo, arroz rojo y frijoles refritos. Los mismos platillos que le había cocinado desde que era niño. La misma comida que había preparado con tanto amor durante 43 años. Pero esta vez era diferente. Esta vez, cada cucharada que yo movía era con la satisfacción de saber que iba hasta ser la última vez que cocinara para un hijo ingrato. A las 7 en punto llegaron Miguel y Valentina. Miguel traía una botella de vino barato, de esas de 150 pesos que venden en el Oxxo. «Mamá, te trajimos esto para acompañar la cena», me dijo entregándome la botella. Qué irónico. Una botella de 150 pesos después de haberme robado casi 3 millones de pesos. «Gracias, mijo. Qué detalle tan bonito». Valentina me dio un beso en la mejilla, pero pude sentir lo forzado que era, como siempre. «Huele delicioso, suegra. ¿Qué cocinó?» «Mole poblano, el favorito de Miguel desde que era niño». Durante la primera media hora, todo fue normal. Miguel me platicaba sobre su supuesto trabajo. Valentina me enseñaba fotos de sus últimas compras en Instagram. Los mismos temas de siempre. Pero yo tenía el sobre Manila de Rodrigo escondido debajo del mantel de la mesa. Y cada vez que veía a Miguel sonreír con esa cara de hipócrita, sentía cómo me hervía la sangre. Cuando terminamos el plato principal, le serví postre, flan de vainilla, también su favorito. «Mamá, está buenísimo, como siempre», me dijo Miguel mientras se comía su flan. «Mijo, qué bueno que te gustó, porque va a ser el último flan que cocine para ti en mi vida». Miguel se rió. «¿Por qué dices eso, mamá? No seas dramática». «No soy dramática, Miguel. Soy realista». Puse el sobre Manila sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó Valentina. «Es el regalo que les tengo a ustedes dos». «Ábrelo, Miguel». Miguel abrió el sobre con curiosidad. Cuando vio la primera foto, se puso pálido. Era la foto de él apostando en el casino. «Mamá, ¿qué es esto?» «Son las fotos de cómo has estado gastando mi dinero durante los últimos 5 años». Miguel siguió sacando fotos. Fotos de él en restaurantes caros. Fotos de Valentina comprando bolsas de 25,000 pesos. Fotos de ellos en hoteles de lujo. «Mamá, no entiendo». «¿No entiendes? Te voy a explicar muy clarito, Miguel». Me levanté de la mesa y me puse frente a él. «Durante 5 años, tú me has estado robando dinero de mis cuentas bancarias. Dinero que yo gané trabajando desde los 23 años». Valentina también estaba viendo las fotos y su cara de sorpresa era genuina. Era obvio que ella no sabía todo lo que Miguel había estado haciendo. «Mamá, yo nunca te robé nada. Ese dinero qué?» Le grité por primera vez en mi vida. «¿Ese dinero era tuyo? ¿Cuándo trabajaste para ganarte ese dinero?» Miguel se quedó callado. Saqué la hoja del resumen financiero. 2,847,000 pesos. Esa es la cantidad exacta que me has robado en 5 años. «Mamá, no es robo. Yo iba a devolverte todo». «¿Cuándo?», le volví a gritar. «¿Cuándo ibas a devolverme el dinero que apostaste en el casino? ¿Cuándo ibas a devolverme el dinero que gastaste en tu amante?»
Ahí fue cuando saqué las fotos de Miguel con Jessica. Fotos de ellos besándose, abrazándose, entrando juntos al hotel. Valentina vio las fotos y se puso de pie inmediatamente. ¿Qué es esto, Miguel? Valentina, yo puedo explicar. Me estás engañando. ¿Por eso necesitabas tanto dinero? No, mi amor, no es lo que parece. Valentina agarró las fotos y las vio una por una. En cada foto se ponía más furiosa. Miguel, hay fotos de ti con esta vieja desde hace 2 años. 2 años me has estado engañando. Valentina, escúchame. No, ya no quiero escuchar nada. Pero yo no había terminado. Saqué el último documento del sobre. Esto te va a interesar más, Valentina. Era el recibo de la joyería donde Miguel había vendido el reloj de Roberto. Miguel, ¿puedes explicarle a tu esposa qué hiciste con el reloj de tu papá? Miguel se puso más pálido. ¿Qué reloj?, preguntó Valentina. El reloj Omega que Roberto le dejó a Miguel cuando murió. Su herencia más preciada. El símbolo del amor de su padre. Miguel no podía hablar. Miguel lo vendió en el Monte de Piedad por 45,000 pesos para apostar en el casino. El reloj que su papá compró cuando él nació, el reloj que representaba el amor de 3 generaciones, lo vendió para alimentar su vicio. Valentina se volteó hacia Miguel con una cara de asco que jamás le había visto. ¿Vendiste el reloj de tu papá para apostar? Valentina, necesitaba el dinero. Para apostar y para tu puta. Valentina le aventó las fotos en la cara. ¿Sabes qué? Ya estuvo bueno, me voy. Valentina, no te vayas. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Miguel. Eres un mentiroso, un ladrón y un infiel. No quiero verte nunca más en mi vida. Valentina salió de mi casa azotando la puerta. Miguel se quedó ahí, sentado en mi mesa, viendo todas las pruebas de su traición esparcidas frente a él. Mamá, ¿puedo explicarte todo? No hay nada que explicar, Miguel. Me senté frente a él y lo miré a los ojos. Miguel, durante 43 años yo creí que era tu madre, pero me equivoqué. Yo no fui tu madre, yo fui tu cajero automático. Mamá, no digas eso. Durante 43 años, cada peso que gané trabajando fue para ti. Cada sacrificio que hice fue pensando en ti. Cada no que me dije a mí misma fue para darte un sí a ti. Miguel empezó a llorar. Mamá, yo sé que me equivoqué, pero... No te equivocaste, Miguel. Tú decidiste robarme, decidiste mentirme, decidiste que yo no valía ni siquiera una visita cuando me estaba muriendo en el hospital. Mamá, eso fue diferente. Miguel, cuando el doctor te dijo que podría ser mi última noche, tú dijiste que si me iba a morir, que me muriera, que no ibas a desperdiciar tu cena por una vieja inútil. Miguel se puso más pálido. ¿Cómo sabes eso? Porque lo escuché todo, Miguel, cada palabra que dijiste. Miguel se quedó callado por primera vez en toda la noche. Miguel, quiero que sepas algo. Desde mañana no vas a ver ni un peso más de mi dinero. Cambié todas mis cuentas bancarias, hice un testamento nuevo donde no apareces y contraté abogados para demandar por fraude. Mamá, no puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Exactamente, eres mi único hijo, y por eso duele más que me hayas traicionado así. Me levanté de la mesa y fui hacia la puerta. Miguel, te voy a dar una oportunidad, una sola oportunidad. ¿Cuál? Tienes un mes para conseguir trabajo real. Tienes un mes para devolver todo el dinero que me robaste, y tienes que romper todo contacto con esa mujer. Mamá, es imposible. ¿Cómo voy a conseguir casi 3 millones de pesos en un mes? Esa no es mi problema, Miguel. Ese es tu problema. Abrí la puerta de mi casa. Y si no cumples, si no me devuelves mi dinero, voy a proceder legalmente. Te voy a demandar por fraude, por robo, y voy a hacer público todo lo que hiciste. Mamá, arruinarías mi vida. Miguel, tú arruinaste la tuya solito.
Yo solo voy a hacer que pagues las consecuencias. Miguel salió de mi casa llorando como un niño. Pero ya no era mi niño. Era un hombre de 43 años que finalmente iba a tener que aprender a valerse por sí mismo. Esa noche, por primera vez en 5 años, dormí tranquila. Un mes después de esa cena, Miguel no había cumplido ni una sola de mis condiciones. No había conseguido trabajo, no había devuelto ni un peso, y según las investigaciones que seguía haciendo Rodrigo, seguía viendo a Jessica. Así que hice exactamente lo que le había prometido. El lunes 15 de mayo fui con la licenciada Carmen a interponer la demanda por fraude contra Miguel. Le entregamos al Ministerio Público todas las pruebas, los estados de cuenta, las fotos, los videos, el reporte completo de Rodrigo. Señora López, con estas pruebas su hijo podría enfrentar entre 3 y 8 años de prisión por fraude familiar, me dijo la licenciada. ¿Usted cree que sea mucho? Señora López, su hijo le robó casi 3 millones de pesos durante 5 años. Legalmente, eso es un delito grave. 2 días después, llegaron a la casa de Miguel a notificarlo de la demanda. Rodrigo me contó que Miguel salió corriendo de su casa, gritando como loco, preguntando si era en serio. Sí, era en serio. Una semana después, Miguel me llamó llorando. Mamá, por favor, retira la demanda. Te prometo que te voy a pagar todo. Miguel, tuviste un mes para cumplir, no cumpliste. Mamá, me van a meter a la cárcel. Sí, Miguel, esas son las consecuencias de robar. Mamá, soy tu hijo. Miguel, yo tuve un hijo que se murió hace 5 años cuando empezó a robarme. Tú eres un extraño que casualmente tiene mi apellido. Miguel siguió llamándome durante 2 semanas. Cada llamada era más desesperada que la anterior. Mamá, perdí el departamento. No puedo pagar la renta. Mamá, me embargaron el coche. Mamá, Valentina me pidió el divorcio oficialmente. Mamá, la mamá de Valentina me corrió de la casa donde me estaba quedando. Mamá, Jessica me dejó cuando se enteró de que no tengo dinero. Cada llamada me confirmaba que había tomado la decisión correcta, pero la llamada que más me impactó fue la que recibí hace un mes. Mamá, conseguí trabajo. ¿En serio? Sí, estoy trabajando como mesero en un restaurante de la Roma Norte. Gano 5,000 pesos a la semana más propinas. Por primera vez en meses, Miguel sonaba diferente. Sonaba humilde. Miguel, me da gusto que hayas conseguido trabajo. Mamá, es muy cansado. Trabajo 10 horas al día, los pies me duelen horrible, los clientes a veces son muy groseros. Así se siente trabajar, Miguel. Mamá, nunca había entendido lo que tú sentías cuando llegabas cansada de la oficina. Ahora lo entiendes. Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Me quedé callada unos segundos. Miguel, el perdón no se pide, el perdón se gana. ¿Qué necesito hacer para ganármelo? Devuélveme mi dinero, todo, hasta el último peso. Mamá, ganando 5,000 pesos a la semana, me va a tomar años devolverte casi 3 millones. Entonces te va a tomar años, Miguel, pero esa es tu decisión. Y mientras tanto, aprende a vivir como vive la gente normal. Aprende a valorar el dinero que ganas con tu propio esfuerzo. Aprende a ser un hombre de verdad. Hace 2 semanas, Miguel me depositó 1,000 pesos, su primer pago. Mamá, es todo lo que pude ahorrar este mes después de pagar renta y comida. Está bien, Miguel. Quedan 2,846,000 pesos. Mamá, a este ritmo me va a tomar 15 años pagarte. Pues te va a tomar 15 años, Miguel, pero por lo menos van a ser 15 años donde vas a entender el valor del dinero. Y yo, ¿cómo estoy? Por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí. Con el dinero que tengo ahorrado, me compré un departamento pequeño pero bonito en La Condesa. Un departamento con balcón, con luz natural, con una vista preciosa. Me inscribí en clases de yoga para señoras de mi edad. Conocí a un grupo de mujeres increíbles que, como yo,
están viviendo su mejor vida después de los 60. Me compré ropa nueva, ropa bonita, ropa cara, ropa que me hace sentir hermosa. Ya no uso los vestidos viejos y desgastados que usaba para no gastar. Viajé por primera vez en mi vida. Fui a Oaxaca con un grupo de turismo para adultos mayores. Conocí pueblos mágicos, comí comida deliciosa, tomé fotos hermosas. Me compré un celular nuevo y aprendí a usar Instagram. Subo fotos de mis viajes, de mis comidas, de mis nuevas amigas. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que todas las fotos son mías, de mi dinero, de mis esfuerzos, de mi nueva vida. Hace un mes empecé a escribir un libro sobre mi historia. Se va a llamar Cómo dejé de ser la mamá pendeja. Es la historia de una mujer que durante 68 años creyó que su valor estaba en cuánto podía dar, hasta que aprendió que su valor estaba en cuánto se respetaba a sí misma. El abogado me dice que el caso contra Miguel va bien. Probablemente no vaya a la cárcel si sigue pagando y cumple con el programa de trabajo social que le asignaron. Pero va a tener antecedentes penales por fraude familiar. ¿No se siente mal por eso, señora López?, me preguntó la licenciada Carmen la semana pasada. Licenciada, durante 43 años me sentí mal por todo lo que le pasaba a Miguel. Me sentí responsable de sus fracasos, de sus problemas, de sus necesidades. Ahora Miguel es responsable de sus propias consecuencias. ¿Y si él logra cambiar? ¿Si realmente aprende la lección? Si Miguel logra cambiar, se va a convertir en el hombre que siempre debió ser. Y tal vez, algún día, tengamos una relación real. Una relación entre dos adultos que se respetan mutuamente. ¿Y si no cambia? Si no cambia, yo voy a seguir viviendo mi vida feliz. Porque ya aprendí que mi felicidad no depende de si Miguel es un buen hijo o no. Mi felicidad depende de si yo soy una buena mujer conmigo misma. La semana pasada, mi vecina del departamento de al lado me dijo algo que me llegó al corazón. Señora Ana, no sé qué le pasó en estos meses, pero se ve usted completamente diferente. Se ve radiante. ¿En serio? Sí. Antes, cuando la veía en el elevador, se veía usted triste, preocupada, como cargando el mundo entero. Ahora se ve libre. Y es verdad, me siento libre. Libre de la responsabilidad de arreglar la vida de un hijo adulto. Libre de la culpa de no dar suficiente. Libre del miedo de decepcionar a alguien que nunca me valoró. Libre de vivir mi vida pidiendo disculpas por existir. Ahora vivo mi vida celebrando que existo. Si estás escuchando mi historia y te sientes identificada, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para valorarte. No importa si tienes 50, 60, 70 u 80 años. No importa cuántos años hayas perdido siendo la mamá buena o la esposa abnegada. Tu vida es tuya, tu dinero es tuyo, tu tiempo es tuyo, y nadie, ni siquiera tus hijos, tiene derecho a quitarte eso. Yo pasé 68 años creyendo que era egoísta pensar en mí. Ahora entiendo que era egoísta no pensar en mí. Porque cuando una mujer no se valora a sí misma, les está enseñando a todos los demás que tampoco la valoren. Miguel me robó dinero, pero yo le permití que me robara dignidad. Ya no más. Mi nombre es Ana López. Tengo 69 años. Y esta es la historia de cómo una mujer que se creía muerta descubrió que apenas estaba empezando a vivir. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Cuéntame en los comentarios tu ciudad y si alguna vez has tenido que poner límites a familia que no te valoraba. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para ti, porque tú también te lo mereces.